Mi novio me confesó haberme engañado en la fiesta de compromiso de su amigo, pero ahora me di cuenta de que fue un ataque planeado de su amigo para destruir nuestra relación. Mi novio Daniel, de 29, y yo, de 27, llevamos 6 años juntos. Nos conocimos en la universidad, en una clase de estadística. Él me pidió si podía ser su tutora. Daniel era completamente diferente a mí en ese entonces. Pasaba la mayoría de las noches jugando videojuegos y saliendo de fiesta. Yo, en cambio, me enfocaba en mis estudios y trabajaba medio tiempo en la biblioteca del campus. Éramos de mundos totalmente distintos. Las sesiones de tutoría fueron bien. En realidad, era inteligente cuando se esforzaba. Después de terminar el examen final, me pidió que saliéramos. Le dije que no de inmediato, porque pensé que no teníamos nada en común. Pero él insistió. Me esperaba afuera de otras clases, me llevaba café a la biblioteca y siempre encontraba alguna excusa para escribirme. Después de 3 meses así, acepté ir a cenar con él. Me llevó a un restaurante tranquilo, fuera del campus, no a uno de esos bares deportivos ruidosos donde salía con sus amigos. Hablamos durante horas de todo. Me contó sobre su familia, sus planes después de graduarse y me hizo preguntas detalladas sobre mi vida. Empecé a ver otro lado de él. Salimos durante 4 meses antes de que aceptara tener relaciones con él. Solo había estado con una persona antes, brevemente en mi segundo año. La intimidad física significaba algo importante para mí, y necesitaba estar segura de sus sentimientos. Él nunca me presionó ni se quejó por la espera. Cuando finalmente pasó, fue en Nochevieja, en su departamento. Cocinó la cena y pasamos la noche hablando sobre nuestro futuro juntos. Después de graduarse, Daniel cambió por completo su estilo de vida. Dejó los videojuegos porque decía que le robaban mucho tiempo, consiguió trabajo y empezó a pasar las noches en casa. Nos mudamos juntos después de 1 año. La única conexión que Daniel mantuvo de su antigua vida fue su amistad con Luke, con quien eran mejores amigos desde la secundaria. Luke seguía viviendo como antes lo hacía Daniel, bebía mucho, fiestas y videojuegos. Luke nunca ocultó su antipatía hacia mí. Le decía a Daniel con frecuencia que yo lo había cambiado para mal y que eventualmente se cansaría de esa vida doméstica. Daniel intentó incluir a Luke en nuestras actividades sociales al principio, pero a Luke no le importaba madurar y hacer otro tipo de cosas que no fueran las que ya mencioné. Después de varias cenas incómodas y salidas en grupo, Daniel empezó a ver a Luke por separado. Se reunían para almorzar o ver deportes en el departamento de Luke. Estaba bien con ese arreglo. Confiaba completamente en Daniel y entendía que las amistades de la infancia pueden ser complicadas. Hace 3 semanas, Luke se comprometió con Jessica, una mujer con la que había tenido una relación intermitente durante 2 años. Luke llamó a Daniel para invitarnos a una pequeña celebración en su departamento, solo amigos cercanos y familiares para brindar por el compromiso. Daniel me preguntó si quería ir, le dije que no de inmediato. No tenía ningún deseo de pasar una noche celebrando a Luke, especialmente en su espacio, donde sabía que se sentiría cómodo haciendo sus comentarios habituales sobre nuestra relación. Daniel se ofreció a quedarse en casa conmigo, pero le dije que fuera. Luke era su amigo más antiguo y era un momento importante. Estaría bien sola esa noche. Además, tenía trabajo pendiente. Daniel se fue alrededor de las 7 de la tarde del sábado. Dijo que probablemente no regresaría tarde, ya que era solo una reunión pequeña. Volvió a casa a las 9 de la mañana del domingo. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché su llave en la puerta. Se veía terrible. Su ropa estaba hecha un desastre, su cabello despeinado y tenía los ojos rojos. Caminó directamente hacia la cocina y se quedó parado en el umbral, mirándome. Le pregunté si estaba bien. Comenzó a llorar de inmediato. Nunca lo había visto llorar así. Lo llevé al sofá y me senté a su lado. No pudo hablar durante varios minutos. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar, me dijo que necesitaba contarme algo y que lo sentía. Me dijo que me había engañado. Me levanté del sofá y caminé al otro lado de la habitación. Él me siguió, aún llorando, y comenzó a explicarme lo que había pasado. Dijo que había bebido mucho más de lo normal en la fiesta. Luke no dejaba de darle cervezas y tragos, diciendo que estaban celebrando. Jessica fue coqueta con él toda la noche, le tocaba el brazo cuando hablaba y se sentaba muy cerca en el sofá. Dijo que pensó que solo era su personalidad y no le dio mucha importancia. Alrededor de la medianoche, la mayoría de los invitados ya se habían ido. Daniel recordó sentirse extremadamente borracho y decidió acostarse en la cama de Luke para descansar antes de conducir a casa. Lo siguiente que recordó fue despertarse mientras Jessica le practicaba sexo oral. Dijo que Luke estaba sentado en una silla junto a la cama, observando. Estaba demasiado borracho para entender completamente lo que estaba pasando y simplemente dejó que continuara. Tiene otro recuerdo fragmentado de haberse despertado más tarde, completamente desnudo junto a Jessica.
Había condones usados en la mesita de noche. Dijo que entró en pánico, se vistió lo más rápido que pudo y se fue a casa de inmediato. No recordaba la mayoría de los detalles, pero sabía que había pasado algo sexual. Daniel seguía disculpándose y rogándome que lo perdonara. Dijo que fue un error y que me amaba más que a nada. Me mostró su teléfono y me demostró que ya había bloqueado a Luke y a Jessica en todas las redes sociales. Dijo que nunca volvería a beber sin mí y que podía revisar su teléfono cuando quisiera. Le dije que necesitaba espacio para pensar. Fui a nuestro dormitorio y cerré la puerta con llave. Me quedé allí el resto del domingo y llamé al trabajo el lunes diciendo que estaba enferma. Daniel golpeó la puerta varias veces para dejarme comida y agua, pero no pude obligarme a hablar con él. Desde mi habitación lo escuchaba limpiando la casa, haciendo la colada y cocinando. Dejaba platos con mis comidas favoritas fuera de la puerta del dormitorio. Encontré pequeñas notas deslizadas bajo la puerta, pidiéndome perdón y diciéndome que me amaba. Eran cosas que él hacía cuando yo estaba estresada por el trabajo o había tenido alguna pelea con mi familia. Pasé 2 días leyendo foros de consejos en línea y pensando en nuestra relación. Una parte de mí quería perdonarlo porque su arrepentimiento parecía genuino. Me lo confesó de inmediato y cortó el contacto con Luke sin que yo se lo pidiera. Pero no podía dejar de imaginarlo con Jessica. La idea de que hubiera tocado a otra persona me enfermaba físicamente. También pensaba en cómo nunca había hecho algo así antes. En 6 años, nunca me dio motivos para dudar de su lealtad. Cambió completamente su estilo de vida cuando empezamos a salir. Este comportamiento parecía completamente fuera de lugar. Actualización 1. Quiero agradecer porque sus puntos de vista me ayudaron a ver la situación con más claridad. Y esta es la actualización de lo que hice con todo esto. Después de pasar 2 días en nuestro dormitorio, finalmente salí el martes por la noche. Daniel estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. Parecía que no había dormido desde el domingo. Cuando me vio, empezó inmediatamente a disculparse otra vez. Le dije que dejara de hablar y que solo me escuchara. Le dije que había estado pensando en lo que pasó y que algo no tenía sentido. Le pedí que me contara toda la noche de nuevo, pero esta vez quería detalles específicos sobre su consumo de alcohol y cómo terminó en la habitación de Luke. Daniel me dijo que llegó al departamento de Luke alrededor de las 7:30 de la tarde. Había unas 12 personas allí, la familia de Luke, la hermana de Jessica y algunos amigos de sus tiempos en la universidad. Luke inmediatamente le dio una cerveza y se la estuvo rellenando durante toda la noche. Daniel dijo que Luke estaba inusualmente insistente con el alcohol, haciendo brindis cada pocos minutos y llamándolo nena cuando intentaba parar. Alrededor de las 10 de la noche, Jessica comenzó a prestarle más atención. Se sentaba a su lado cuando Luke se levantaba, le hacía preguntas sobre su trabajo y le tocaba el brazo o el hombro mientras hablaban. Daniel dijo que pensó que solo estaba siendo amable, ya que estaban celebrando su compromiso. A medida que avanzaba la noche, Luke seguía trayéndole bebidas. Daniel dijo que perdió la cuenta después de 6 cervezas y varios tragos. Recordó sentirse mucho más borracho de lo que debería estar con esa cantidad de alcohol. Alrededor de las 11:30 de la noche, Jessica le sugirió que se acostara en la habitación de Luke, ya que se veía cansado. Daniel dijo que el siguiente recuerdo claro que tenía era despertarse mientras Jessica le practicaba sexo oral. Estaba confundido y desorientado. Luke estaba sentado en una silla al lado de la cama, completamente vestido, observando. Luke le dijo que simplemente se relajara y lo disfrutara. Estaba demasiado borracho como para procesar realmente lo que estaba ocurriendo. Lo siguiente que recordó fue despertarse desnudo junto a Jessica varias horas después. Había condones en la mesita de noche y Jessica también estaba desnuda. Daniel dijo que sintió náuseas y entró en pánico. Se vistió rápidamente y se fue de inmediato sin hablar con ninguno de los dos. Mientras Daniel me contaba estos detalles, comencé a entender la situación de otra manera. Le pregunté si había consentido en tener alguna actividad sexual con Jessica. Pareció confundido con la pregunta. Le pregunté si él había hecho algún movimiento hacia ella o iniciado algo físico. Él respondió, no, absolutamente no. Le pregunté por qué entonces lo llamaba infidelidad si no había iniciado nada y estaba demasiado borracho para consentir. Daniel me miró fijamente durante un largo momento. Dijo que nunca lo había pensado de esa forma. Que había estado tan enfocado en cuanto me había herido que no había considerado si él mismo había sido víctima en esa situación. Le expliqué que lo que Jessica y Luke hicieron fue una agresión sexual. Él estaba demasiado intoxicado para dar consentimiento a cualquier tipo de actividad sexual. Jessica había iniciado contacto mientras él estaba inconsciente, y Luke había facilitado toda la situación. Daniel fue victimizado, no infiel. Daniel comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. Dijo que había estado cargando con una enorme culpa y vergüenza, creyendo que me había traicionado. Que la idea de haber sido agredido nunca se le había pasado por la cabeza.
Le pedí disculpas por no haber visto la situación con claridad desde el principio. Le dije que había estado tan herida por la idea de que me engañara, que no había examinado los hechos reales de lo que ocurrió. Que debería haberlo apoyado en lugar de aislarme. Hablamos hasta tarde esa noche sobre lo que realmente sucedió. Daniel dijo que se sentía confundido sobre su propia experiencia. Sabía que no había querido ningún contacto sexual con Jessica, pero se culpaba por no haberlo detenido. Dijo que había estado demasiado borracho para tomar decisiones racionales, si es que era solo alcohol, pero que sentía que debería haber sido más fuerte. Le dije que haber sido agredido no era su culpa. Luke y Jessica lo emborracharon intencionalmente y luego se aprovecharon de su estado. Ellos planearon la situación, por eso Jessica fue tan coqueta durante toda la noche y Luke lo presionó tanto con el alcohol. Acordamos que necesitábamos tomar varios pasos de ahora en adelante. Primero, mantendríamos un contacto cero absoluto con Luke y Jessica. Segundo, Daniel se haría pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Tercero, trabajaríamos en procesar este trauma juntos. También le pedí a Daniel que presentara una denuncia ante la policía. Él dijo que no podía hacerlo, las familias de Luke y de él habían sido cercanas durante décadas. Sus madres eran mejores amigas y sus padres habían trabajado juntos por años. Presentar cargos destruiría relaciones que iban mucho más allá de solo él y Luke. Daniel dijo que entendía por qué yo quería que lo denunciara, pero que no podía soportar causar ese nivel de daño a ambas familias. Dijo que prefería enfocarse en sanar en privado en lugar de tomar acciones legales que afectarían a personas inocentes. Me decepcionó su decisión, pero quise respetar sus deseos. Daniel se hizo las pruebas la semana siguiente. Todo salió negativo, lo cual fue un gran alivio. También me dio acceso completo a su teléfono y cuentas de redes sociales. No encontré ninguna evidencia de que haya estado en contacto con Luke o Jessica desde la noche de la fiesta. Edición. Quiero responder a algunos comentarios de mi publicación original sobre la dinámica de nuestra relación. Varias personas sugirieron que yo había sido controladora o manipuladora por hacer que Daniel esperara para tener relaciones sexuales, y que sus cambios de estilo de vida eran poco saludables. No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones. Nunca le exigí a Daniel que cambiara su estilo de vida. Él tomó esas decisiones por sí mismo porque quería construir una vida conmigo. Desde el principio fui clara sobre mis valores y límites, y él los respetó. Pudo haber elegido salir con alguien más compatible con su estilo de vida, pero me eligió a mí. El periodo de 4 meses antes de tener sexo fue una decisión mía basada en mi nivel de comodidad y experiencias pasadas. Daniel fue libre de terminar la relación en cualquier momento si no estaba conforme con el ritmo. Nunca se quejó ni me presionó durante ese tiempo. Luke había intentado socavar nuestra relación durante años porque quería de vuelta a su compañero de fiestas. Veía el compromiso de Daniel conmigo como una amenaza para su amistad. La agresión fue el intento de Luke de destruir nuestra relación haciéndole creer a Daniel que me había traicionado. De una manera retorcida, el plan de Luke salió al revés. En lugar de separarnos, esta situación nos ha hecho más fuertes. Ambos hemos comprendido cuánto significamos el uno para el otro y cuán importante es nuestra relación para nosotros. Estamos comprometidos a superar este trauma juntos. Daniel ha estado yendo a terapia individual para procesar la agresión. Yo he asistido a algunas sesiones con él para trabajar en nuestra comunicación y confianza. De esto salimos los dos juntos, más fuertes. Sé que algunas personas dirán que nuestra relación quedó dañada sin posibilidad de reparación por este incidente. No estoy de acuerdo. Daniel fue víctima de personas que querían dañarnos a los dos, volvió a casa de inmediato y me dijo la verdad. Aunque estaba confundido sobre lo que realmente había ocurrido, su lealtad hacia mí y hacia nuestra relación nunca vaciló. Actualización 2. Necesito compartir lo que ha ocurrido desde mi última actualización. Hace 3 semanas, estaba en el supermercado cuando me encontré con Cindy, la hermana menor de Jessica. Se me acercó en la sección de frutas y verduras y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó en la fiesta de compromiso de Luke. Se veía nerviosa y miraba a su alrededor, como si temiera que alguien la escuchara. Cindy me contó que Jessica había estado alardeando de haberse acostado con Daniel. Dijo que Jessica le estaba diciendo a la gente que Daniel había estado coqueteando con ella toda la noche y que terminaron teniendo relaciones sexuales mientras Luke los observaba. Jessica lo describía como un trío que Daniel había iniciado. Le dije a Cindy que eso no era lo que había pasado. Le expliqué que Daniel estaba demasiado borracho como para consentir y que Jessica lo había agredido sexualmente. Dijo que ella había estado en la fiesta y que notó que Luke no paraba de darle bebidas a Daniel, pero que en ese momento no pensó que fuera algo raro. Le pregunté a Cindy si estaría dispuesta a contarle a Daniel lo que me acababa de contar. Aceptó reunirse con los dos la noche siguiente. Cuando llegué a casa, le conté a Daniel sobre mi conversación con Cindy. Cindy vino a nuestro apartamento al día siguiente y repitió todo lo que me había contado. Le pregunté a Daniel si esta información cambiaba su decisión sobre presentar una denuncia ante la policía.
Dijo que todavía le costaba involucrar a las autoridades por las conexiones familiares, pero que estaba reconsiderándolo. Quería pensarlo unos días. 2 días después, Daniel me dijo que había decidido contarle a sus padres lo que había sucedido. Dijo que ellos merecían saber por qué había cortado contacto tan repentinamente con Luke, después de 20 años de amistad. También quería que entendieran la situación antes de que la familia de Luke pudiera contactarlos con preguntas. Daniel llamó a sus padres y les pidió que vinieran a cenar. Les contó toda la historia, incluyendo la nueva información de Cindy. Sus padres estaban impactados y horrorizados. Su madre empezó a llorar de inmediato. Su padre hizo varias preguntas. El padre de Daniel dijo que estaba orgulloso de él por haberles contado y que lo apoyarían en cualquier decisión que tomara sobre cómo manejar la situación. Su madre dijo que estaba asqueada por el comportamiento de Luke, y que nunca más podría mirar a la madre de Luke de la misma manera. Los padres de Daniel preguntaron si necesitábamos ayuda con gastos médicos o de terapia. También se ofrecieron a hablar con los padres de Luke sobre lo que había sucedido. Daniel agradeció su apoyo pero dijo que, por el momento, prefería manejar la situación de manera privada. Una semana después de hablar con sus padres, Daniel recibió un mensaje de texto de un número que parecía Luke. El mensaje decía que Luke había escuchado que Daniel estaba difundiendo mentiras sobre la fiesta de compromiso, y que se hiciera cargo por algo que él también quería. Luke afirmó que Daniel había participado voluntariamente y que solo estaba teniendo remordimientos del comprador. Daniel me mostró el mensaje. Me enfureció que Luke tuviera la osadía de contactarlo después de todo lo que hizo. Daniel dijo que quería responder, pero no sabía qué decir. Le sugerí que guardara el mensaje como evidencia y que no respondiera en absoluto. 2 días después, Daniel recibió otro mensaje de texto. Este mensaje era más largo y más agresivo. Luke decía que Daniel había disfrutado el encuentro y que solo fingía estar molesto porque tenía miedo de perderme. Luke dijo que Daniel debía aceptar la responsabilidad por sus acciones y dejar de hacerse la víctima. Daniel también me mostró este mensaje. Le dije que creía que Luke estaba intentando manipularlo para que creyera que había consentido. Probablemente, tenía miedo de que Daniel presentara cargos o contara la verdad a otras personas. Le sugerí que consultara con un abogado. Al día siguiente, Daniel recibió una llamada de su madre. Le dijo que la madre de Luke la había llamado para preguntar por qué Daniel y Luke ya no se hablaban. La madre de Daniel le explicó que había ocurrido un incidente en la fiesta de compromiso, pero no dio detalles. La madre de Luke obviamente defendió a su hijo y pensaba que tenía que haber un malentendido. La madre de Daniel terminó la conversación diciéndole que debería hablar con su hijo sobre lo ocurrido. Esa noche, Daniel y yo tuvimos una conversación larga sobre nuestras opciones. Daniel dijo que estaba cansado de que Luke intentara controlar la narrativa y hacerlo sentir culpable. Dijo que estaba considerando tomar acciones legales. Le dije a Daniel que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara. Le dije que los mensajes de Luke demostraban que no sentía ningún remordimiento, y que probablemente seguiría acosándolo si no enfrentaba consecuencias. Daniel dijo que llamaría a un abogado al día siguiente para discutir sus opciones. Actualización 3. Los últimos meses han sido desafiantes, pero hemos llegado a una resolución que se siente adecuada para los dos. Después de mi última actualización, Daniel consultó con un abogado sobre sus opciones. El abogado explicó que lo ideal sería presentar cargos contra Jessica y Luke. Sin embargo, Daniel también podría presentar una demanda civil o reportar el incidente a la policía solo para que quedara documentado, incluso si no se presentaban cargos. Daniel decidió finalmente ir por todas las opciones. Luke siguió enviando mensajes de texto durante varias semanas después de mi última actualización. Los mensajes se volvieron cada vez más agresivos y manipuladores. Acusó a Daniel de ser débil y dijo que estaba decepcionando a todos los que se preocupaban por él. Después de unas 3 semanas, los mensajes cesaron. Suponemos que Luke se rindió o que alguien le aconsejó dejar de contactar a Daniel. Más o menos al mismo tiempo, Jessica comenzó a contactarme a través de redes sociales. Me envió varios mensajes diciendo que yo estaba siendo injusta con Luke. Afirmó que Daniel había sido un participante voluntario. Bloqueé a Jessica en todas las plataformas sin responder a ninguno de sus mensajes. Le conté a Daniel sobre sus intentos de contactarme, y él dijo que no le sorprendía. Opinó que probablemente Luke y Jessica estaban coordinando sus esfuerzos para presionarnos a dar marcha atrás. Hace 6 semanas, la madre de Daniel nos llamó para decirnos que la madre de Luke se había acercado a ella nuevamente. La madre de Luke dijo que su hijo estaba devastado por haber perdido a su mejor amigo. Que esto era un simple error, así es como lo llamó, y que deberían reunirse a hablar y solucionar las cosas entre ellos. La madre de Daniel le respondió que la situación no fue un simple error, y que Luke necesitaba asumir la responsabilidad de sus actos. Dijo que Daniel no estaba interesado en reconciliarse y que la madre de Luke debía respetar esa decisión. Al parecer, la madre de Luke se molestó y le dijo muchas cosas a la madre de Daniel.
La madre de Luke dijo que no volvería a hablar con ella y que debería centrarse en ayudar a su hijo en lugar de culpar a los demás. También nos enteramos de que Luke estaba diciendo a otras personas que Daniel tenía problemas de salud mental, y que estaba inventando historias sobre la fiesta de compromiso. Al parecer, Luke intentaba desacreditar el relato de Daniel insinuando que estaba inestable. Amigos de la universidad de Daniel se pusieron en contacto con él después de escuchar estos rumores. Le dijeron que lo conocían lo suficiente como para saber que nunca inventaría algo así. Dijeron que estaban decepcionados con Luke y que no seguirían manteniendo amistad con él. Nuestra demanda civil, que está llevando a cabo nuestro abogado, ya ha iniciado y Luke ha sido notificado. También hay abierta una investigación penal por los cargos que ha decidido presentar Daniel para su ex amigo y Jessica. Todo esto llevará tiempo de investigación, probablemente meses, pero al menos Daniel ha dado el paso correcto. Sé que es duro para él presentarse como una víctima de esto, en especial siendo hombre, lo cual no tiene tanta visibilidad como con las mujeres. Pero estoy orgulloso de él y lo voy a acompañar en este recorrido hasta que consigamos algún tipo de justicia. Actualización 4. Hemos vivido meses muy duros, con negociaciones, planes de última hora, mucho estrés y trabajo en equipo, pero estoy contenta de decir que tengo una buena actualización por delante. Nuestra denuncia a la policía ayudó con la demanda, pero también la demanda ayudó a la denuncia. Ya entenderán cómo. Para comenzar, cambiamos la estrategia legal a demandas por separado, en las que comenzamos a negociar con Jessica y Luke de forma individual. Fue una táctica de nuestro abogado para lograr que alguno de los dos hablara, con el fin de llegar a un acuerdo. Había muchas pruebas y testigo en contra de ellos. Finalmente, fue Jessica quien se quebró y aportó mucha información relevante para la denuncia penal que estábamos presentando. Con tal de llegar a un acuerdo menor en la denuncia y la demanda, confesó que Luke la convenció de hacer todo esto. Ella no quería acostarse con Daniel, pero quería complacer a Luke, quien le había pedido que lo hiciera. También contó qué tipo de pastilla usó Luke en la bebida de Daniel para que no pudiera recordar casi nada de lo sucedido. Jessica dio muchos más detalles sobre lo que ocurrió esa noche, cosas que ella sí recuerda y que mi novio no, por obvias razones. Pero evitaré contarlas porque no son necesarias, y no sé cuánto me permitiría Reddit escribir sobre eso. Decir que fue horrible es decir poco, créanme. Luke no quiso llegar a ningún acuerdo con nosotros, o al menos no al principio. Pero ya era tarde cuando Jessica habló y nos dio demasiado material como para no poder llevarlo a juicio y meterlo en una prisión muy, muy oscura. Para cerrar la demanda civil contra ambos, Luke fue encontrado culpable por un juez, ya que no aceptamos ningún acuerdo con él. Con Jessica, en cambio, sí llegamos a un arreglo, por lo cual ella debió pagar mucho menos dinero como compensación. Ahora, respecto a la denuncia penal, ambos fueron encontrados culpables, pero como Jessica accedió a cooperar, solo fue sentenciada a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a partir del primer año, por su participación en todo esto. Sin embargo, los cargos contra Luke fueron mucho más graves. No solo conspiró con Jessica, sino que drogó a su amigo, y hubo además alevosía por la planificación. Fue condenado a 15 años sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Luke ahora odia a la familia de Daniel por esto, pero la familia de Daniel los odia aún más por intentar defender lo indefendible. Daniel tenía razón al decir que la relación entre las familias quedaría arruinada. Y aunque creo que lo decía por la vergüenza de denunciar, pienso que es una relación que merece estar destruida, tal como ha quedado destruida la vida de Luke y la de sus padres. Porque sí, son los padres de ese degenerado y eso nunca desaparecerá. Pero sí, esto es justicia. No solo porque las personas que deben estar en prisión lo estarán, sino porque sus reputaciones también han quedado por los suelos. Si Jessica consigue salir en 1 año, o incluso en 3, su imagen ya está arruinada. Claro que nos hubiera gustado que pasara más tiempo tras las rejas, pero usarla para llegar al verdadero autor intelectual nos da un mayor sentido de justicia. Ahora quiero cambiar totalmente el tono de esta publicación. Aunque es positiva, sigue estando rodeada de toda la connotación negativa por lo que pasó. 1 semana o 10 días después de los veredictos, Daniel me propuso casamiento. Esperamos que sea un compromiso largo, porque no queremos que nuestra boda se relacione en el tiempo con las sentencias de esos dos. No queremos recordar ese día como algo que ocurrió poco después de algo tan oscuro. Estamos planeando esperar al menos 2 años, o hasta que lo sintamos profundamente en nuestro interior.